Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Marcelo y a todos. Yo creo que es bueno para todos y estoy contento de que haya un espacio para el agua en unas jornadas de planificación estratégica urbana, ¿no? En esas viejas disputas, al menos en mi país, entre arquitectos, urbanistas e ingenieros, y más desde los ingenieros hidráulicos como yo, hay una reivindicación del espacio del agua dentro de los espacios de planeamiento urbano y urbanismo, ¿no? En la que no se conciban solo los típicos servicios de agua potable, cloaca, drenaje como un tic más, check en la lista, ¿no? Sino que se conciban de una manera un poco más integral, y de eso quiero hablar hoy. Entonces voy a hablar del concepto de gestión estratégica de aguas urbanas, o a veces se habla de gestión integral de aguas urbanas también. ¿Cuáles son los problemas de no concebir esta idea, sino cuáles son los problemas del business as usual? Algunos ejemplos de buenas prácticas y algunas ideas de aplicación al área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Esta es la definición y esto es de lo que voy a hablar en la presentación, ¿no? Voy a hablar de un proceso que debe ser flexible, participativo e iterativo, que debe integrar los elementos del ciclo de aguas urbanas entre sí, es decir, no son elementos por separado el suministro de agua, el saneamiento y la gestión de aguas pluviales, sino que deben ser concebidas dentro del ciclo hidrológico y además deben integrarse con otros servicios urbanos, ¿no? Dentro del espacio de desarrollo de la ciudad y de la gestión de cuencas fluviales, y obviamente para maximizar beneficios económicos, sociales y medioambientales, ¿no? Por lo tanto, esta diapositiva ilustra ese concepto. Estos tres servicios relacionados con el agua muchas veces se conciben de forma aislada, cuando deberían concebirse de una forma más integral. Esas flechas entre los tres son muy evidentes y las vamos a explicar ahora, pero además ese ciclo tiene que estar relacionado con los usos del suelo urbano y la densificación, con la planificación en viales urbanos, con los residuos sólidos, etc. Y todo esto dentro de un marco de implementación estratégica en el territorio con una perspectiva de cuenca hidrológica. Entonces, el agua, obviamente, como saben, no conoce fronteras administrativas, ¿no? Conoce fronteras de la cuenca hidrográfica. Antes de que hubiese una ciudad aquí, había un territorio, un espacio natural, y el agua, como aquí en Buenos Aires, sobre todo, jugaba un papel fundamental, ¿no? Entonces, esta idea concibe los servicios urbanos como capas en un GIS, donde al principio, la de abajo, estaba el terreno natural, la cuenca hidrológica, cómo se comportaba el agua, y luego va apareciendo la ciudad, se va expandiendo con sus servicios urbanos, y es una manera integral de concebir todas esas capas como una sola, ¿no? Que obviamente esto es muy bonito y así debería ser, pero en la realidad, no acá, sino en todos los sitios, casi es que es complicado, ¿no? Es un ideal al que tender, pero el business as usual es diferente, ¿no? Entonces, cuando la ciudad se va urbanizando, la cuenca se va modificando y los hidrogramas, ese gráfico es el caudal y tiempo, se modifican. El verde era el original y el rojo es como tiende a modificarse cuando se va urbanizando una cuenca hidrográfica, ¿no? Hay más picos de caudal en menos tiempo. El poder erosivo del agua es más agresivo, ¿no? Se van urbanizando espacios y se van ocupando espacios de manera informal, no se respetan los cauces, no hay a veces legislaciones adecuadas, la población vive en zonas de riesgo, se tiende a encajonar los ríos y a vulnerar y a modificar de forma artificial los espacios del agua, ¿no? Esta es una foto de Galicia, donde vivo, en una ciudad pequeña. Es un garaje de un edificio de 5 plantas donde pasa un río. Ahí parece muy estrecho, pero es muy profundo, y hay un río donde hay truchas y la gente va a pescar. Entonces, está muy bien cuando no quieres mojarte y pescar, pero está muy mal para otras cosas, ¿no? Como se pueden imaginar. Entonces, es importante concebir las relaciones aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Dentro del espacio de cuenca hidrográfica, que sería la línea envolvente negra. La línea roja sería como una frontera artificial administrativa. Los procesos de urbanización muchas veces, y como pasa aquí en el área metropolitana, van de aguas abajo a aguas arriba, y el agua va en dirección contraria, ¿no? Entonces, es interesante entender bien esta dinámica en los procesos de planificación urbana, porque a medida que se va urbanizando el terreno, a medida que aparece A, B, C, D, los espacios urbanos, se impermeabiliza la cuenca y esos hidrogramas van modificándose de una forma considerable, ¿no? Y esto a veces no se tiene en cuenta porque estos procesos son de largo plazo. Entonces,
Entonces, volvemos a la dinámica corto-largo plazo. No solo hay problemas de drenaje con el business as usual, ¿no? Este gráfico, esta foto de aquí de colores, es la ciudad de Yakarta, y los distintos colores hablan de hundimiento del terreno por extracción de pozos, porque no hay cobertura de agua potable en la ciudad, hay muy poca. Entonces la gente tiene sus pozos, cada hotel tiene su pozo, hoteles de lujo, sacan mucha agua del subsuelo y la ciudad se hunde. Y al hundirse, más el incremento del nivel del mar, los problemas de drenaje y de inundaciones se multiplican. Este es un problema muy serio, donde llevan años estudiándolo y es muy complicado de revertir la tendencia, ¿no? Arriba vemos una cañería que pierde, ¿no? Hace poco invitamos a unos expertos holandeses a dar una charla en Buenos Aires y hablaban de las pérdidas de AISA. No sé si hay alguien de AISA acá, pero AISA no mide, o mide muy poco todavía los caudales que tiene, no se sabe muy bien cuáles son las pérdidas, pero se sabe que son altas, y hablaba de cómo influyen todas esas pérdidas, que son millones de metros cúbicos, en la napa freática. Y la napa freática, cuando sube, disminuye el poder de infiltración y eso perjudica o hace más serias las inundaciones, ¿no? Otros debates interesantes son las de las redes pluviales, los drenajes y residuales, pueden ser separadas o combinadas. Hay un gran debate entre ingenieros urbanistas sobre cuáles son las más adecuadas y no hay una respuesta clara, todo depende de la densidad de urbanización, de las legislaciones existentes, del poder de policía de que la gente no se conecte a la red cloacal cuando hay una red pluvial, etc. Entonces, todos estos son problemas que se tienen que tener en cuenta en los espacios de planificación. Quiero hablar ahora rápidamente y pasar algunas diapositivas de algunos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? En algunos países donde trabajamos o de donde son donantes algunos de nuestros socios y donde llevamos a algunos de los clientes de los países donde trabajamos, ¿no? Esto es Rotterdam, bueno, y esta idea es la de hacer o dejar espacio al agua, ¿no? Volver a recuperar las funciones naturales del agua en el espacio urbano, ¿no? Y los principios, como tenemos arriba, de detener, retener y descargar. Es una idea muy interesante que cada vez se aplica más. Los holandeses son los punteros en este tipo de temas, pero ya hay otros países como China donde estas cosas se están viendo, ¿no? El concepto de plazas hundidas, ¿no? Son plazas multifuncionales, donde son plazas de ocio. Esta es la plaza en clima seco, esta es la plaza cuando empieza a llover, y esta es la plaza cuando hay una gran lluvia y una inundación, ¿no? Que tiene una función de retención y de parar el agua. Soluciones más caras y complejas, pero también que la tendencia en muchos sitios es la de almacenar agua debajo de la ciudad y dejar espacios debajo de la ciudad para retener y almacenar agua en picos de lluvia, ¿no? O el concepto de ciudad esponja, donde en vez de permeabilizar terreno, impermeabilizar, se permeabiliza con pavimentos de este tipo, en aceras, en parkings, en vías, ¿no? Los tejados verdes añaden o ayudan a este concepto de ciudad esponja, donde se retiene agua en los tejados. Esto también es Rotterdam, pero Singapur es pionera en el mundo también en estas cosas. Esto es una ciudad china, donde trabajamos hasta hace poco, ¿no? Donde el concepto de desarrollo de nuevas áreas de la ciudad gira en torno a la recuperación de espacios naturales del agua. Y este es el famoso proyecto del centro de Seúl, donde una vía urbana muy cargada de tráfico se reconvierte en un paisaje bueno, muy interesante, un espacio multifuncional donde el agua es el centro, donde hay agua potable, hay cloaca, hay drenaje, hay transporte, hay una multifuncionalidad muy interesante y una revalorización de todo el terreno a lo largo de ese espacio, ¿no? Pero bueno, no solo quería hablar de medidas estructurales, ¿no? Hay ideas no estructurales muy interesantes. Esto es la ciudad de Nueva York, la que está abajo, la que está aquí. Donde la ciudad de Nueva York toma agua que nace en espacios verdes aguas arriba de su cuenca y lo hace pagando, la tarifa de los habitantes de Nueva York pagan a los habitantes que viven aquí para que no contaminen el agua que les llega aguas abajo. Y eso es más barato que construir plantas de tratamiento caras que si el agua estuviese contaminada y tuviesen que tratarla. Obviamente esta relación de pago por servicios ambientales, relación aguas arriba, aguas abajo, se puede aplicar también a temas de drenaje, inundación, absorción de agua, infiltración, etc., ¿no? Bueno, algunas ideas para aplicar en el AMBA. Obviamente el AMBA es una zona compleja desde el punto de vista hidrológico, porque son cuencas muy llanas, con muy poca pendiente, es muy difícil drenar el agua,
Cualquier intervención humana manipula totalmente la forma en la que se mueve el agua. Hay una bueno, llueve mucho, obviamente, es una zona muy húmeda, hay lluvias violentas a veces, y hay la institucionalidad también es compleja. Hay muchas instituciones distintas, empresas proveedoras, municipalidades, provincia, nación, organismos de cuenca como la CUMAR. Entonces, es una zona, es un desafío con respecto a todo lo que hemos dicho ahora, ¿no? Y simplemente para concluir, algunas ideas o conclusiones que me vienen en mente. Yo llevo poco tiempo acá, pero ya voy conociendo un poco. Yo creo que en el AMBA es necesario buscar, yo diría, ya existen, ¿no? Pero seguir promoviendo mecanismos de coordinación interinstitucional, seguir pensando en términos de cuenca, como pasa con el ejemplo de ACUMAR, que creo que lidera un poco este esfuerzo, pero hay otros, y seguir pensando en esas relaciones aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Y además yo creo que, aparte de la cuenca, vale la pena ir más allá de la cuenca, porque como decíamos, estas cuencas es muy fácil relacionarlas una con otra hidráulicamente, y es interesante que haya espacios de decisión metropolitana. Creo que hay que pensar un poquito más en soluciones no convencionales como las que mostré, quizá a veces no tanto en infraestructura dura o infraestructura gris, sino más en infraestructura verde, y pensar en esta idea de espacio para el agua, permeabilización, pagos por servicios ambientales. No tienen que ser todo infraestructuras, sino pueden ser otro tipo de instrumentos regulatorios. Y creo que, bueno, no lo sé, pero me da la sensación de que todavía hay espacio para tener herramientas de planificación más integrales. Por ejemplo, yo no sé si hay un plan maestro metropolitano del agua, pero creo que sería necesario. Y ya no del agua, si quieren bajar a las inundaciones, no sé si hay un plan maestro metropolitano de inundaciones, pero es una idea interesante en la que pensar, ¿no? Y obviamente este tipo de herramientas integrarían la planificación del agua con la de otros servicios urbanos, anticipándose siempre a los procesos de urbanización rápida y descontrolada. Esto es todo.